El sol de julio caía implacable sobre Nogales, convirtiendo el asfalto en un espejo ardiente que distorsionaba el horizonte. Eran las 10:17 de la mañana, cuando Julián Méndez estacionó su desgastada camioneta Ford en el aparcamiento del motel Cactus Inn, a menos de 3 kilómetros de la frontera entre Arizona y México. Las ruedas levantaron una nube de polvo rojizo que se adhirió a sus botas mientras bajaba del vehículo, cuaderno en mano y cámara colgando del cuello. Julián, periodista de investigación del Arizona Tribune, llevaba 3 meses trabajando en un reportaje sobre tráfico humano en la frontera. A sus 34 años, había construido una sólida reputación por sus investigaciones meticulosas y su capacidad para infiltrarse en círculos herméticos. Su editor en jefe, Malcolm Turner, solía bromear diciendo que Julián tenía una cara que inspira confianza incluso a quienes no deberían confiar en nadie. «Méndez, ¿eres tú?». La voz surgió desde la puerta entreabierta de la habitación 17. Carlos Fuentes, su contacto, un ex coyote que había accedido a hablar después de semanas de negociación y la promesa de anonimato. «Llegas temprano», comentó Carlos, mirando nerviosamente hacia el estacionamiento casi vacío. «Mejor así. Tenemos que movernos». Julián asintió, verificando que llevaba consigo la pequeña libreta de notas donde había garabateado direcciones y nombres en clave. «¿Cambio de planes?», preguntó Julián, notando la inquietud en los ojos de su informante. «Acabo de recibir una llamada. Hay algo que debes ver, pero no podemos hablar aquí». Carlos bajó la voz. «Se trata de lo que me preguntaste la semana pasada, sobre los camiones refrigerados». Julián sintió ese hormigueo familiar, la adrenalina que precedía a una revelación importante. Durante semanas había estado siguiendo rumores sobre transportes refrigerados que cruzaban la frontera con algo más que productos agrícolas. Según sus fuentes, algunos funcionarios de aduanas recibían sobornos para no inspeccionar ciertos vehículos, creando un corredor invisible para tráfico de personas y drogas. Carlos le indicó que lo siguiera en su propio vehículo, un Jeep Cherokee de color arena que se confundía con el paisaje. La caravana de 2 vehículos abandonó el motel, dirigiéndose hacia el oeste por una carretera secundaria que serpenteaba entre cactus, saguaro y colinas pedregosas. Después de 40 minutos de conducción, Carlos giró por un camino de tierra apenas visible entre la vegetación desértica. El sendero terminaba en un claro rodeado de mezquites, donde se alzaba una estructura metálica abandonada, los restos de lo que parecía haber sido un pequeño almacén o depósito. El edificio, con sus ventanas tapiadas y paredes oxidadas, parecía fundirse con el entorno, como si el desierto estuviera reclamándolo lentamente. «Espera aquí», indicó Carlos, apagando el motor. «Primero tengo que asegurarme que estamos solos». Julián aprovechó para tomar algunas fotografías del lugar mientras esperaba. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el viento que silbaba entre las estructuras metálicas. Decidió grabar una nota de voz. Jueves 24 de julio, 11:48 am. Ubicación aproximada, 25 kilómetros al oeste de Nogales. Estructura abandonada, posiblemente antiguo almacén agrícola. Carlos regresó después de unos minutos, haciendo un gesto para que Julián lo siguiera. «Tenemos poco tiempo. La persona que nos va a encontrar aquí solo puede darnos media hora». «¿Quién es? ¿Por qué tanto misterio?». «Es mejor que no sepas su nombre. Trabajó en aduanas durante 15 años, hasta que empezó a hacer preguntas incómodas. Tiene documentos, Julián, registros que no deberían existir». Entraron al edificio por una puerta lateral que chirriaba sobre sus goznes oxidados. El interior estaba parcialmente iluminado por rayos de sol que se filtraban a través de agujeros en el techo metálico. Carlos desapareció por un pasillo lateral, dejando a Julián solo en el espacio principal. «Espera aquí», dijo antes de desvanecerse en las sombras. Un ruido metálico resonó desde el fondo del edificio. Julián se tensó, llevando instintivamente la mano a la grabadora en su bolsillo. «Carlos». No hubo respuesta. Julián avanzó cautelosamente hacia el origen del sonido, pasando junto a lo que parecían haber sido oficinas administrativas. Al doblar una esquina, se encontró frente a una zona de carga con viejos contenedores refrigerados abandonados. Se detuvo, escuchando. Otro sonido, esta vez claramente identificable.
Pasos apresurados, no de una sino de varias personas. Julián retrocedió instintivamente, buscando un lugar donde ocultarse. Encontró un pequeño armario de suministros y se deslizó dentro, dejando la puerta ligeramente entreabierta. A través de la rendija, vio pasar a 3 hombres que no había visto antes. Hablaban en voz baja, en español, con un acento que no era mexicano. «¿Dónde está?», preguntó uno de ellos, su voz un susurro tenso. «Dijo que estaría solo», respondió otro, desenfundando algo que Julián reconoció inmediatamente como una pistola. El periodista contuvo la respiración. Carlos lo había conducido a una trampa, o quizás ambos habían caído en ella. Con movimientos calculados, extrajo su libreta y arrancó una página. Con el bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa, garabateó rápidamente: trampa, Nogales, camiones refrigerados, funcionarios implicados, Torres, Delgado, Sherman, buscar en depósito abandonado 25 kilómetros oeste de Nogales. Méndez enrolló la nota y la introdujo en el hueco de una tubería oxidada que sobresalía de la pared a su espalda, asegurándose de que quedara fuera de la vista. Los pasos se acercaban. Julián cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Pensó en Alejandra, su prometida, esperándolo en Tucson, en la cena que habían planeado para celebrar su aniversario el domingo siguiente, en el reportaje que nunca llegaría a escribir. La puerta del armario se abrió de golpe. «Aquí está», dijo una voz grave. Lo último que Julián Méndez vio fue el cañón de una pistola y el rostro impasible de un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Esa tarde, la camioneta Ford de Julián Méndez fue encontrada abandonada junto a la carretera, a 15 kilómetros del motel Cactus Inn. La puerta del conductor estaba abierta. Su cámara y libreta habían desaparecido. Solo quedaban sus gafas de sol sobre el asiento, como si hubiera salido con prisa, esperando regresar en cualquier momento. Pero Julián Méndez nunca regresó. La desaparición de Julián Méndez llegó primero como un susurro a la redacción del Arizona Tribune. Malcolm Turner, editor en jefe del periódico, había esperado recibir el habitual mensaje cifrado que Julián enviaba cada noche durante sus investigaciones de campo. Cuando su teléfono permaneció mudo aquella noche del 24 de julio de 1997, Malcolm sintió una inquietud que se intensificó al amanecer. «¿Alguien ha tenido noticias de Méndez?», preguntó, recorriendo la redacción con pasos acelerados, café en mano. Los rostros de sus colegas respondieron antes que sus palabras. Fue Dayan Ramírez, editora de la sección de investigación y mentora de Julián, quien tomó la iniciativa. «Llamé al motel donde se hospedaba. Su habitación está intacta, pero él no ha regresado desde ayer por la mañana». El protocolo en estos casos era claro: esperar 24 horas antes de involucrar a las autoridades. Pero tanto Malcolm como Dayan sabían que Julián no era el tipo de reportero que desaparecía sin dejar rastro. Sus investigaciones sobre el tráfico en la frontera habían generado amenazas antes, pero siempre mantenía la comunicación. A mediodía, Malcolm hizo la llamada que había estado postergando. La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz registró la denuncia, pero la respuesta fue la que todos temían. «Señor Turner, entendemos su preocupación, pero tratándose de la zona fronteriza y un periodista de investigación, bien, digamos que no sería la primera vez que alguien decide tomar un desvío no autorizado a México. Le sugerimos esperar un poco más». Mientras tanto, en Tucson, Alejandra Serrano marcaba por 10ª vez el número de Julián. El teléfono sonaba, y sonaba hasta que la voz masculina del buzón de voz repetía el mismo mensaje. Alejandra, profesora de literatura en la Universidad de Arizona, había conocido a Julián 3 años atrás durante una conferencia de prensa sobre derechos de los inmigrantes. La conexión había sido inmediata. Ambos compartían no solo raíces mexicanas, sino también una pasión por descubrir la verdad oculta bajo capas de silencio institucional. «No está en México», le dijo firmemente a Malcolm cuando éste la llamó. «Teníamos planes. Íbamos a ver casas este fin de semana para comprar después de la boda. Algo está mal, Malcolm». Para el tercer día, la patrulla fronteriza encontró la camioneta de Julián. El descubrimiento debería haber acelerado la investigación, pero paradójicamente pareció ralentizarla. «No hay signos de violencia», explicó el agente especial William Holt a Malcolm y Alejandra. Sus pertenencias personales
Están en la habitación del motel, pagada por toda la semana. La camioneta estaba cerrada, con las llaves en el contacto. Todo apunta a que el señor Méndez puede haber decidido continuar su investigación por otros medios, sin su cámara, sin su grabadora, sin avisarme o avisar a su periódico. La voz de Alejandra temblaba de indignación. ¿Han revisado las cámaras de seguridad del motel? El agente Holt desvió la mirada. El sistema de vigilancia del Cactus Inn no estaba operativo esa semana. A medida que pasaban los días, la búsqueda oficial perdía intensidad. Malcolm utilizó contactos en agencias federales, pero las respuestas eran evasivas. Estamos coordinando con autoridades mexicanas. Era la frase recurrente que pronto se convirtió en un doloroso cliché. Alejandra se negó a aceptar la pasividad. Contactó con familiares de Julián en Ciudad de México y Hermosillo. Distribuyó carteles con su fotografía en ambos lados de la frontera. Visitó hospitales, morgues y centros de detención. Cada mañana renovaba su ritual: llamar al teléfono de Julián, escuchar su voz en el buzón de voz, dejar un mensaje que sabía que probablemente nunca sería escuchado. En el Arizona Tribune, el escritorio de Julián permanecía intacto. Diana Ramírez se impuso la tarea de revisar meticulosamente las notas de su última investigación, buscando pistas que las autoridades pudieran haber pasado por alto. Estaba tras algo grande, comentó a Malcolm una tarde, señalando subrayados en documentos sobre inspecciones aduaneras. Mira estos patrones. Ciertos camiones refrigerados pasaban sin inspección los martes y viernes, siempre los mismos agentes de turno. Malcolm asintió, pasándose una mano por el rostro cansado. ¿Has notado que desde que publicamos sobre su desaparición, nadie de aduanas ha llamado para preguntar? Ni una llamada de cortesía. Un mes después de la desaparición, el caso de Julián Méndez ocupaba apenas un pequeño espacio en la página 6 de su propio periódico. Las teorías abundaban. Había sido secuestrado por carteles. Había descubierto algo que no debía y estaba escondido. Había decidido abandonar su vida anterior. El manto de dudas erosionaba lentamente la urgencia de la búsqueda. Alejandra se negó a rendirse. Dejó una excedencia en la universidad y alquiló una pequeña habitación en Nogales para continuar su búsqueda personal. Cada mañana recorría la zona donde habían encontrado la camioneta, hablando con residentes locales, mostrando la fotografía de Julián una y otra vez. Fue durante una de estas búsquedas, 6 semanas después de la desaparición, cuando conoció a Rafael Gutiérrez, un mecánico jubilado que vivía en una casa modesta cerca de la carretera donde se había encontrado el vehículo abandonado. «Yo vi 2 coches ese día», comentó Rafael mientras compartían un café en su porche. «Ya una camioneta Ford y un Jeep Cherokee color arena. No le presté atención entonces, pero cuando vi los carteles con la foto del periodista, recordé. Iban hacia el oeste, por el camino viejo que lleva a las bodegas abandonadas». «¿Qué bodegas?», preguntó Alejandra, sintiendo que por primera vez alguien le daba información concreta. «Unos almacenes que quedaron abandonados cuando cerraron la empacadora de tomates, hace como 10 años. Están como a 25 kilómetros de aquí, en medio de la nada. Algunos dicen que los coyotes los usan a veces». Alejandra llevó esta información al agente Holt, quien prometió investigar. 3 días después, recibió una llamada. Habían inspeccionado varios almacenes abandonados en la zona sin encontrar nada relevante. «¿Buscaron en todos?», insistió Alejandra. «En todos los que aparecen en los registros», respondió el agente, con un tono que daba por cerrada la conversación. El primer aniversario de la desaparición de Julián llegó con una pequeña ceremonia en la redacción del periódico. Malcolm anunció la creación de una beca anual con el nombre de Julián Méndez para periodistas de investigación. Alejandra asistió, pálida y visiblemente más delgada, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. «Voy a encontrarlo», le dijo a Malcolm después de la ceremonia. «O voy a descubrir qué le pasó. No pueden simplemente hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro». Los años comenzaron a pasar. 2, 3, 5. El nombre de Julián Méndez se convirtió en una leyenda en círculos periodísticos, un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes investigan temas sensibles en la frontera. Su caso aparecía ocasionalmente en especiales televisivos sobre personas desaparecidas, siempre con el mismo epílogo inconcluso.
Alejandra finalmente regresó a su trabajo en la universidad, pero nunca volvió a vivir en el apartamento que había compartido con Julián. Se mudó a una pequeña casa cerca del campus, donde una habitación estaba dedicada a archivar todo lo relacionado con la desaparición. Mapas con marcas, cronologías detalladas, recortes de prensa, testimonios grabados. El santuario de una búsqueda que se negaba a abandonar. En el Arizona Tribune, el caso seguía abierto, pero ya no activo. Diana Ramírez había sido promovida a editora en jefe tras la jubilación de Malcolm. Ocasionalmente, recibía pistas o rumores sobre Julián, invariablemente callejones sin salida. Para 2006, el 10º aniversario de la desaparición se acercaba. Diana planificaba un especial conmemorativo en el periódico. Alejandra había aceptado dar una serie de conferencias sobre periodismo de investigación y seguridad en zonas de conflicto. La vida continuaba, arrastrando consigo el peso de una ausencia que nunca se convertía completamente en pérdida mientras no hubiera respuestas definitivas. Ninguno de ellos podía imaginar que, a menos de 30 kilómetros de donde la camioneta de Julián había sido encontrada 9 años atrás, la verdad esperaba pacientemente a ser descubierta, protegida por el silencio del desierto y el óxido de un refrigerador abandonado. El amanecer del 17 de marzo de 2006 trajo consigo una luz ambarina que bañaba el desierto de Arizona con tonos dorados y ocres. Teresa Hidalgo, fotógrafa freelance especializada en paisajes del suroeste americano, había salido antes del alba para capturar ese momento específico en que la luz rasante del sol revelaría texturas ocultas en las formaciones rocosas cercanas a Nogales. A sus 29 años, Teresa había construido una sólida reputación capturando la belleza agreste de la frontera. Sus fotografías, que evitaban deliberadamente el dramatismo político de la inmigración, se enfocaban en la persistencia de la naturaleza en un entorno hostil. Cactus floreciendo entre rocas áridas, tormentas de arena difuminando el horizonte, atardeceres que convertían el desierto en un mar de oro líquido. Aquella mañana, Teresa conducía su camioneta por caminos secundarios, buscando perspectivas inusuales para una exposición titulada Cicatrices del desierto. Su asistente, Lucía Vázquez, navegaba con un mapa desplegado sobre sus rodillas. Debería haber unas formaciones rocosas interesantes si seguimos este camino unos 5 kilómetros más, señaló Lucía. Según mis notas, hay estructuras abandonadas que podrían funcionar como primer plano para tus tomas del amanecer. La camioneta avanzaba lentamente, sorteando baches y piedras. El paisaje se abría ante ellas, colinas bajas salpicadas de vegetación desértica, saguaros que se recortaban contra el cielo cada vez más luminoso, y la silueta oscura de lo que efectivamente parecían ser edificaciones abandonadas en la distancia. Teresa y Lucía descendieron con su equipo, cámaras profesionales, trípodes, lentes de diferentes distancias focales. Teresa trabajaba principalmente con fotografía analógica, reservando la digital para tomas complementarias. Voy a explorar esas estructuras, comentó Teresa mientras ajustaba un teleobjetivo. Tú puedes empezar con las panorámicas desde aquí. Teresa avanzó hacia las edificaciones, su cámara captando detalles en el camino. Un nido abandonado entre ramas secas, la textura arrugada de un cactus, huellas de algún animal pequeño preservadas en la arena endurecida. Al aproximarse, distinguió un complejo más grande de lo esperado, varias estructuras metálicas, algunas parcialmente derrumbadas, oficinas con ventanas rotas, y lo que parecía haber sido una zona de carga con contenedores oxidados. El interior del edificio principal estaba fresco y en penumbra. 1900 en... A través del visor de su cámara, Teresa observó detalles que habrían pasado desapercibidos. Grafitis descoloridos en las paredes, nidos de pájaros en las vigas expuestas, marcas en el suelo que sugerían el movimiento de maquinaria pesada mucho tiempo atrás. Al fondo de un pasillo, una puerta metálica entreabierta conducía a un espacio más amplio. Teresa la empujó, encontrándose en lo que claramente había sido una zona de almacenamiento refrigerado. Varios contenedores metálicos, algunos con sus puertas arrancadas, otros sellados por décadas de óxido, se alineaban contra la pared del fondo. La fotógrafa avanzó lentamente, fotografiando cada ángulo. Había algo inquietante en aquel espacio.
una sensación de que no todo lo que había ocurrido allí estaba destinado a ser recordado. Un rayo de sol que se había desplazado con el avance de la mañana iluminó repentinamente el lateral de uno de los refrigeradores industriales. Teresa notó algo inusual. Mientras que la mayoría de los contenedores mostraban señales de haber sido saqueados por buscadores de metales, uno permanecía sellado con lo que parecía ser un candado improvisado. Se acercó al contenedor, examinando el mecanismo que lo mantenía cerrado. No era un candado convencional, sino una cadena metálica asegurada con un precinto industrial, el tipo utilizado para sellar transporte de mercancías. Extraño, pensó. ¿Por qué alguien sellaría un refrigerador abandonado en medio de la nada? Con cuidado, Teresa fotografió el sello. El precinto mostraba un código y un logo parcialmente visible bajo capas de óxido. Intentó recordar si había visto ese símbolo antes. Parecía el emblema de alguna agencia gubernamental, no una empresa privada. Retrocedió para capturar una toma más amplia del refrigerador sellado en su contexto. Fue entonces cuando notó que la puerta no estaba completamente cerrada. El precinto aseguraba la manija, pero el sello de goma deteriorado había cedido en la esquina inferior, dejando una abertura de unos pocos centímetros. Teresa dudó. Explorar edificios abandonados para fotografiarlos era una cosa, interferir con propiedades selladas era otra completamente distinta. Sin embargo, la incongruencia de aquel contenedor asegurado en un lugar olvidado por todos hacía que las preguntas se acumularan en su mente. Después de un momento de duda, Teresa se arrodilló frente a la pequeña abertura. Sacó la pequeña linterna que siempre llevaba en su bolso de equipo y dirigió el haz de luz hacia el interior. Al principio, no distinguió nada más que sombras y lo que parecían ser estanterías metálicas volcadas. El haz de luz bailó sobre superficies oxidadas hasta que se detuvo en algo que no encajaba con el entorno industrial, una forma irregular en el suelo, parcialmente cubierta por escombros. Teresa ajustó el ángulo de la linterna. La forma se definió, redondeada en la parte superior, con cavidades oscuras que le dieron un escalofrío instantáneo de reconocimiento. Un cráneo humano. Su primer impulso fue retroceder, pero la fotógrafa en ella reaccionó primero. Casi por reflejo, dirigió su cámara hacia la abertura y tomó varias fotografías en rápida sucesión, utilizando el flash para iluminar el interior. Revisó las imágenes en la pantalla digital. Efectivamente, entre metal oxidado y escombros, un cráneo humano reposaba sobre lo que parecían ser restos de ropa. «Teresa, ¿dónde estás?». La voz de Lucía resonó desde algún lugar cercano. Teresa se incorporó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «¡Aquí dentro! Necesito que vengas, ahora». Mientras esperaba, Teresa tomó más fotografías del exterior del contenedor, documentando meticulosamente su ubicación y condición. Cuando Lucía apareció en la entrada del almacén, su expresión revelaba preocupación. «¿Qué sucede? Llevas aquí casi una hora». «Encontré algo», respondió Teresa con voz tensa. «Necesito que veas esto». Guió a su asistente hasta el refrigerador sellado y le mostró las fotografías que acababa de tomar. Lucía contuvo el aliento. «Dios mío, ¿eso es lo que creo que es?». Teresa asintió. «Tenemos que llamar a la policía. Hay restos humanos ahí dentro. No hay señal aquí», recordó Lucía, revisando su propio teléfono para confirmarlo. «Entonces tendremos que regresar al coche y conducir hasta donde haya cobertura». Pero antes, Teresa dudó, mirando nuevamente hacia el contenedor. «Hay algo más que quiero comprobar». Se arrodilló nuevamente junto a la abertura y dirigió la linterna hacia el interior, esta vez concentrándose en los objetos que rodeaban el cráneo. Distinguió lo que parecían ser jirones de ropa, un cinturón de cuero, y junto a los restos, algo que reflejó la luz, un objeto metálico rectangular. «Creo que hay una cámara o grabadora ahí dentro», murmuró, «y parece haber algo más, como papeles o documentos». En una de sus tomas con flash, notó algo que había pasado por alto. Cerca del cráneo, parcialmente visible bajo un trozo de metal, había lo que parecía ser una tarjeta de identificación. Teresa amplió la imagen en su cámara digital. La tarjeta estaba deteriorada, pero podía distinguirse parcialmente un nombre y el logo de un periódico. El corazón le dio un vuelco cuando leyó: «Sí, Méndez, Arizona Trib. No puede ser», susurró recordando vagamente un caso que había visto en las noticias años atrás.
Un periodista desaparecido mientras investigaba algo relacionado con la frontera. Las dos mujeres regresaron a su vehículo en silencio, procesando lo que acababan de descubrir. Condujeron casi 20 minutos antes de que las barras de señal aparecieran en sus teléfonos. Teresa detuvo el vehículo al costado de la carretera y marcó el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Teresa Hidalgo. Soy fotógrafa. Estaba trabajando en unas estructuras abandonadas cerca de la frontera, aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de Nogales, y encontré restos humanos dentro de un refrigerador industrial sellado. La operadora le hizo varias preguntas rutinarias: ubicación exacta, tiempo transcurrido desde el descubrimiento, si habían tocado algo. Teresa respondió con precisión, añadiendo el detalle crucial: hay algo más que deberían saber. Junto a los restos encontré una credencial de prensa. Creo que podría tratarse de Julián Méndez, un periodista que desapareció hace unos 9 años. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Permanezcan donde están, indicó finalmente la operadora, con un tono notablemente más serio. Una patrulla se dirigirá a su ubicación en breve. Esa noche, desde su hotel en Nogales, Teresa recibió una llamada del detective Frank Salazar, asignado al caso. Su tono era una mezcla de profesionalismo y algo que sonaba sospechosamente a alivio. Señorita Hidalgo, quiero agradecerle personalmente por su descubrimiento. Puedo confirmarle que los restos encontrados corresponden casi con certeza a Julián Méndez, según la evidencia preliminar. Después de 9 años, muchos habían perdido la esperanza de encontrarlo. Teresa sintió un escalofrío. Pudieron recuperar la grabadora y los documentos que vi. Hubo una pausa. Sí, encontramos varios efectos personales. Son evidencia en una investigación activa ahora, así que no puedo comentar más detalles. Después de colgar, Teresa investigó en Internet sobre Julián Méndez. Las noticias de 1997 describían a un periodista de investigación respetado, desaparecido mientras trabajaba en un reportaje sobre tráfico en la frontera. Su prometida, Alejandra Serrano, había dedicado años a mantener vivo el caso. El Arizona Tribune había ofrecido una recompensa por información. Teresa tomó una decisión. Seleccionó cuidadosamente algunas de las fotografías que había tomado, evitando aquellas que mostraban directamente los restos humanos, y envió un correo electrónico a la redacción del Arizona Tribune. El asunto decía simplemente: fotografié lo que creo son los restos de Julián Méndez. A la mañana siguiente, su teléfono comenzó a sonar a las 6:37 a.m. Era Diana Ramírez, editora en jefe del Arizona Tribune. Señorita Hidalgo. La voz al otro lado sonaba controlada, pero con una tensión subyacente. Necesito que me cuente exactamente qué encontró y dónde. Mientras Teresa relataba los detalles de su descubrimiento, podía escuchar a Diana conteniendo la respiración. ¿La grabadora que mencionó?, preguntó Diana cuando Teresa terminó su relato. Pudo ver si contenía una cinta. Parecía intacta, respondió Teresa, como si hubiera estado protegida dentro del refrigerador sellado todos estos años. Hubo un largo silencio. Teresa, dijo finalmente Diana, lo que ha encontrado podría ser la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevo 9 años intentando resolver. Necesito hablar con usted en persona. Y hay alguien más que debería conocer: Alejandra Serrano, la prometida de Julián. La estación de autobuses de Nogales, con su arquitectura funcional de los años 70, permanecía prácticamente igual que cuando Julián Méndez la había visitado por última vez en 1997. El mismo suelo de baldosas desgastadas, los mismos bancos de madera pulidos por miles de viajeros, el mismo olor a desinfectante industrial mezclado con el aroma de comida rápida proveniente de la pequeña cafetería. Alejandra Serrano avanzaba por el pasillo principal con pasos decididos, seguida de cerca por Diana Ramírez y Teresa Hidalgo. Las 3 mujeres se habían reunido esa mañana en el hotel donde se hospedaba Teresa, acordando que este momento crucial debía ser compartido entre quienes habían mantenido viva la memoria de Julián, su prometida, su mentora periodística y la fotógrafa cuyo descubrimiento había reabierto el caso. Los casilleros deberían estar cerca de los baños, murmuró Alejandra, escudriñando los letreros. Efectivamente, en un rincón discreto junto a los servicios, una pared de pequeños casilleros metálicos aguardaba. Algunos mostraban signos evidentes de abandono.
cerraduras oxidadas, números borrados, incluso algunos con las puertas forzadas y permanentemente abiertas. Casillero 17, señaló Diana, localizando la pequeña puerta metálica en la fila central. Alejandra extrajo la llave de su bolso. A pesar de los 9 años transcurridos, sus manos no temblaban. Durante todo este tiempo había mantenido la esperanza de encontrar respuestas, y ahora que estaba a punto de obtenerlas, una extraña calma la invadía. ¿Quieren que documente esto?, preguntó Teresa, levantando discretamente su cámara. Alejandra asintió. Por favor, creo que es importante registrar cada paso. Con Teresa fotografiando el momento, Alejandra introdujo la llave en la cerradura. Giró con dificultad, resistiéndose después de años sin uso, pero finalmente cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió, revelando un interior oscuro. Diana contuvo el aliento mientras Alejandra extraía el contenido, un sobre manila sellado con cinta adhesiva y una etiqueta que decía simplemente «Para A». «Caes con la inconfundible letra de Julián, para Alejandra Serrano», murmuró Diana. «Lo dejó para ti». Alejandra sostuvo el sobre con reverencia. «Está intacto. Nadie lo ha abierto en todos estos años». Las 3 mujeres se dirigieron a la cafetería de la estación, encontrando una mesa apartada donde podrían examinar el contenido con cierta privacidad. Teresa continuó documentando discretamente, consciente del valor histórico y potencialmente legal de lo que estaban a punto de descubrir. Con cuidado, Alejandra abrió el sobre sellado. Dentro encontraron 3 elementos: una carta manuscrita, una pequeña libreta de notas periodísticas y un casete etiquetado con la fecha 24/07/1997 y la inscripción «Entrevista C.F. Evidencia C.F. Debe ser Carlos Fuentes», observó Diana, el informante que Julián iba a encontrar el día que desapareció. Alejandra desplegó la carta con manos que ahora sí temblaban ligeramente. La letra, familiar y dolorosamente querida, hizo que sus ojos se humedecieran momentáneamente antes de comenzar a leer en voz baja. «Mi querida Alejandra, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. He dejado este paquete como medida de seguridad antes de mi reunión con Carlos Fuentes. La información que he estado recopilando sobre el tráfico en la frontera va mucho más allá de lo que imaginaba inicialmente. No se trata solo de contrabando o inmigración ilegal, sino de un sistema organizado que involucra a funcionarios de ambos lados de la frontera. 3 nombres han aparecido repetidamente en mi investigación: Richard Sherman, agente de aduanas estadounidense; Miguel Delgado, oficial mexicano de migración; y Antonio Torres, empresario de transportes refrigerados. Han establecido un corredor para el tráfico de personas y drogas utilizando camiones refrigerados que cruzan la frontera con inspecciones mínimas. Fuentes me ha prometido documentación que prueba pagos de Torres a Sherman y Delgado. Vamos a reunirnos en un almacén abandonado donde supuestamente se realizan las transferencias de carga. La cinta adjunta contiene mi entrevista preliminar con Fuentes y nombres de testigos. La libreta incluye fechas, matrículas y montos específicos. Si me sucede algo, lleva esta información a Malcolm Turner y al agente federal Stephen Grant. Su contacto está en la última página de la libreta. Es el único en quien puedo confiar. Alejandra, lamento exponerte a esto. Sé que entiendes por qué debo seguir esta historia hasta el final. Espero que nunca tengas que abrir este sobre. Con todo mi amor, Julián. Un silencio pesado se instaló en la mesa mientras las 3 mujeres asimilaban el contenido de la carta. Diana fue la primera en hablar. Los nombres coinciden con los que aparecían en sus notas de investigación. Sherman se jubiló anticipadamente de aduanas en 2004. Torres sigue dirigiendo su empresa de transportes refrigerados, ahora una de las más grandes en la frontera, y Delgado consultó su teléfono rápidamente. Fue asesinado en Ciudad Juárez en 2003, supuestamente en un ajuste de cuentas entre carteles. Alejandra hojeaba la libreta de notas, donde Julián había documentado meticulosamente fechas, matrículas de vehículos, horarios de cruce fronterizo y montos de dinero. Esto es evidencia concreta de corrupción sistemática. Julián tenía todo documentado. Teresa, que hasta entonces había permanecido en silencio concentrada en documentar fotográficamente el momento, señaló el casete. «¿Creen que podamos escucharlo?».
Las tres intercambiaron miradas. La cinta recuperada del refrigerador había sido declarada deteriorada por la policía, pero esta, protegida en la estación de autobuses durante 9 años, podría contener las respuestas que buscaban. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo Diana. «Un técnico de audio que trabaja con el periódico. Podemos confiar en él». 2 horas más tarde, en un pequeño estudio de sonido en Tucson, Roberto Mendoza, técnico de audio del Arizona Tribune, conectaba un reproductor de casetes vintage a su equipo digital. Las 3 mujeres observaban en silencio mientras realizaba ajustes en su consola. «Estos casetes antiguos pueden ser delicados», explicó Roberto, mientras insertaba cuidadosamente la cinta. «Pero si la cinta no ha estado expuesta a humedad o calor extremo, debería funcionar». Presionó el botón de reproducción. Después de unos segundos de estática, la voz de Julián Méndez emergió clara y profesional. 24 de julio de 1997, 9:17 am. Entrevista con Carlos Fuentes, ex transportista, sobre operaciones de contrabando en la frontera Nogales, Arizona. La grabación continuaba con una conversación entre Julián y Carlos Fuentes, quien describía en detalle cómo funcionaba el esquema. Torres proporcionaba los camiones refrigerados, que supuestamente transportaban productos agrícolas. Sherman aseguraba que estos vehículos pasaran con inspecciones mínimas en horarios específicos. Delgado coordinaba desde el lado mexicano. Los camiones transportaban personas, drogas y ocasionalmente armas. «La clave está en los refrigeradores», explicaba Fuentes en la grabación. «Modifican algunos para crear compartimentos ocultos. Las lecturas de temperatura siguen mostrando los niveles correctos para alimentos, pero hay espacios donde pueden transportar lo que sea, o a quien sea». Julián preguntaba sobre documentación, pruebas concretas. «Tengo registros», respondía Fuentes, «y algo más importante, sé dónde guardan sus propios archivos. En el almacén abandonado donde vamos a reunirnos hay una caja fuerte. Torres guarda copias de todo, pagos, nombres, fechas. Es sus seguros, ¿entiendes? Si alguna vez lo traicionan, tiene cómo hundirlos a todos». La grabación continuaba con detalles sobre ubicaciones, rutinas y montos de dinero. Hacia el final, la voz de Julián adquiría un tono más grave. «¿Estás seguro de que podemos confiar en tu contacto? El que nos encontrará en el almacén». Un silencio breve, antes de que Fuentes respondiera. «Es de confianza. Trabajó en aduanas. Fue despedido por hacer preguntas sobre estos mismos camiones». «¿Su nombre?», insistía Julián. «Mejor que no lo sepas todavía», respondía Fuentes. «Te lo presentaré mañana. Solo recuerda, si algo parece sospechoso, no entres al almacén. Observa primero. Estos tipos no juegan. Sherman tiene conexiones en todas partes, incluso en tu departamento de policía local». La grabación terminaba abruptamente. Roberto detuvo la cinta y miró a las 3 mujeres. «Hay más», dijo, «pero necesito rebobinar y ajustar algunos parámetros». Mientras Roberto trabajaba, Alejandra, Diana y Teresa procesaban lo que acababan de escuchar. La voz de Julián, preservada en el tiempo, había confirmado sus sospechas. Había descubierto una operación de contrabando que involucraba a funcionarios de alto nivel, y eso le había costado la vida. «Tenemos que llevar esto al FBI», dijo Alejandra. «No a la policía local». Julián mencionó que Sherman tenía contactos allí. Diana asintió. «El agente Stephen Grant». Julián lo mencionó en su carta como alguien de confianza. «Antes de hacer eso», intervino Teresa, «deberíamos hacer copias de seguridad de todo. Si esta evidencia ha permanecido oculta durante 9 años, podrían intentar silenciarla nuevamente». Roberto les hizo un gesto para que guardaran silencio. «Hay algo más en la cinta. Parece que Julián grabó algo adicional después de la entrevista». Ajustó nuevamente los controles y presionó play. La voz de Julián surgió nuevamente. Esta vez en un tono más íntimo, casi como un diario personal. «Nota adicional, solo para mí. Algo no encaja en la historia de Fuentes. Mencionó a un exagente de aduanas que fue despedido por hacer preguntas, pero según mis fuentes, nadie ha sido despedido de esa oficina en los últimos 3 años. O Fuentes está mal informado, o...». Un breve silencio, como si Julián estuviera organizando sus pensamientos. «Voy a tomar precauciones adicionales. He dejado un paquete en la estación de autobuses para Alejandra con toda la información que tengo hasta ahora».
También estoy enviando un correo encriptado a Malcolm con las coordenadas del almacén y los nombres principales. Si todo sale bien, tendré la historia completa esta noche. Si no, bueno, al menos la verdad no morirá conmigo. La grabación terminaba ahí. En la pequeña sala del estudio, el silencio era casi palpable mientras las palabras finales de Julián Méndez, pronunciadas 9 años atrás, resonaban entre ellos. Sabía que estaba en peligro, murmuró Alejandra, con la voz quebrada pero los ojos secos y determinados. Y aún así fue a esa reunión. Diana apoyó una mano en su hombro, porque era Julián. Nunca dejaba una historia a medias, especialmente una tan importante. Con un plan establecido, las 3 mujeres abandonaron el estudio, cada una con una copia de seguridad de la evidencia. Acordaron reunirse al día siguiente en la oficina de Diana en el Arizona Tribune. Esa noche, en su habitación de hotel, Teresa revisaba meticulosamente sus fotografías, organizándolas cronológicamente, desde las primeras tomas del almacén abandonado hasta el descubrimiento del refrigerador, las imágenes del interior con los restos de Julián y finalmente la documentación del contenido del casillero en la estación de autobuses. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Diana. «Teresa, escúchame con atención». La voz de la editora sonaba tensa. «Acabo de hablar con una fuente en la policía. Alguien irrumpió en mi oficina hace una hora. Se llevaron mi computadora y revolvieron todos mis archivos». Teresa sintió un escalofrío. «¿Crees que está relacionado con...?» «Estoy segura. Nadie sabía que teníamos esta información excepto nosotras 3 y Roberto. Alguien nos está vigilando o hay una filtración». Después de colgar, Teresa comprobó que su puerta estuviera bien cerrada y colocó una silla bajo el picaporte como medida adicional de seguridad. Copió todas sus fotografías en una memoria USB que ocultó en el forro de su bolso. Luego envió los archivos a una cuenta de correo secundaria, asegurándose de tener múltiples respaldos. El mensaje de Diana era claro. La verdad que Julián había descubierto 9 años atrás seguía siendo peligrosa. Alguien quería mantenerla enterrada. Al día siguiente, el grupo decidió contactar directamente al FBI, evitando cualquier interacción con las autoridades locales. Catherine Chen, fiscal asistente federal con reputación de incorruptible, recibió personalmente el caso después de revisar la evidencia presentada por las 3 mujeres. «Basándonos en la evidencia que han proporcionado y en investigaciones en curso, estamos preparando un caso federal contra Antonio Torres y varios cómplices», explicó Chen. «El aparente suicidio de Richard Sherman ha sido reclasificado como homicidio bajo investigación y tenemos a un equipo buscando a Carlos Fuentes, si es que sigue vivo». «¿Qué pasará con el caso de Julián?», preguntó Alejandra. «Los restos encontrados han sido positivamente identificados como Julián Méndez. Basándonos en la evidencia forense y en sus descubrimientos, estamos tratando esto como un homicidio vinculado a una conspiración criminal. Haremos todo lo posible para que se haga justicia». En los días siguientes, los acontecimientos se desarrollaron con rapidez. Antonio Torres fue arrestado en un operativo federal, acusado de múltiples cargos, incluyendo tráfico humano, narcotráfico, soborno a funcionarios y complicidad en el asesinato de Julián Méndez. Varios funcionarios de aduanas fueron igualmente detenidos. Una semana después del arresto de Torres, la policía mexicana localizó a Carlos Fuentes viviendo bajo identidad falsa en un pequeño pueblo costero en Michoacán. Extraditado a Estados Unidos, Fuentes confesó su papel en los eventos. Había sido obligado a tender una trampa a Julián, amenazado con la muerte de su familia si no cooperaba. Después de la desaparición del periodista, Torres lo había mantenido bajo vigilancia constante, efectivamente como prisionero, hasta que logró escapar en 2002. El testimonio de Fuentes resultó crucial para reconstruir los eventos de aquel fatídico día de julio de 1997. Julián había sido interceptado en el almacén abandonado por hombres de Torres, interrogado sobre sus descubrimientos y finalmente asesinado cuando quedó claro que no abandonaría su investigación. Su cuerpo había sido ocultado en uno de los mismos refrigeradores modificados que investigaba, sellado con precintos oficiales gracias a la complicidad de Sherman. Un mes después de los arrestos, el Arizona Tribune publicó un extenso reportaje especial titulado «Justicia congelada. El caso Julián Méndez».
El artículo, escrito por Diana Ramírez con fotografías de Teresa Hidalgo, detallaba no solo la desaparición y descubrimiento de Julián, sino toda la operación de contrabando que había destapado. El reportaje concluía con una nota personal de Alejandra Serrano, rindiendo homenaje al compromiso de Julián con la verdad. El reportaje generó una ola de indignación pública y reconocimiento profesional, ganando posteriormente el Premio Pulitzer de Periodismo de Investigación. Más importante aún, condujo a reformas significativas en los protocolos de seguridad fronteriza y en la supervisión de funcionarios de aduanas. En una soleada mañana de otoño, 6 meses después del descubrimiento que había cambiado sus vidas, Teresa, Diana y Alejandra se reunieron en un pequeño cementerio en las afueras de Tucson. Los restos de Julián Méndez finalmente habían sido liberados por las autoridades y entregados a su familia para un entierro digno. La ceremonia fue íntima pero significativa, con la presencia de familiares, amigos, colegas periodistas y, notablemente, varios de los fiscales e investigadores que habían trabajado en el caso. Catherine Chen representaba a la Fiscalía Federal, cuyo caso contra Torres y sus cómplices avanzaba firmemente hacia el juicio. Después de la ceremonia, mientras la mayoría de los asistentes se retiraba, las 3 mujeres permanecieron junto a la lápida recién colocada. En el mármol pulido se leía: Julián Méndez Ortega, 1963-1997, periodista. Verdad, justicia. La verdad nunca permanece enterrada. Teresa, cuya cámara había permanecido discretamente guardada durante la ceremonia, finalmente la sacó para capturar una última imagen. La lápida iluminada por un rayo de sol que se filtraba entre las nubes, creando un efecto casi trascendental. Creo que le habría gustado, comentó Alejandra, observando cómo Teresa componía cuidadosamente la fotografía. Siempre decía que las mejores historias son aquellas que revelan luz en la oscuridad. Diana asintió, recordando al joven reportero que había mentoreado. Julián tenía un don para ver patrones donde otros veían caos, para encontrar verdades ocultas en plain sight. ¿Saben qué es lo más extraordinario?, reflexionó Teresa mientras guardaba su cámara. Que incluso después de su muerte, Julián siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: contar una historia que necesitaba ser contada. Las 3 mujeres caminaron juntas hacia el estacionamiento, unidas por un vínculo que había comenzado con una búsqueda de belleza en el abandono y había terminado revelando una verdad que había esperado 9 años para ser descubierta. 3 semanas después, Antonio Torres fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, en primera fila, 3 mujeres observaban en silencio: una periodista, una profesora y una fotógrafa. 3 mujeres que, de diferentes maneras, habían ayudado a completar la historia que Julián Méndez había comenzado a contar 9 años atrás. La última fotografía que Teresa Hidalgo tomó aquel día no fue del acusado ni de los fiscales celebrando, sino de Alejandra Serrano saliendo del juzgado, su rostro iluminado no solo por el sol de Arizona, sino por algo más profundo: la paz que viene con la resolución, con saber que, finalmente, la verdad había prevalecido. Esta imagen, titulada simplemente Justicia, se convirtió en la pieza central de la exposición Cicatrices del Desierto, que Teresa inauguró meses después. Junto a las dramáticas fotografías del almacén abandonado y el refrigerador oxidado donde Julián había permanecido oculto durante 9 años, la serena dignidad en el rostro de Alejandra ofrecía un contrapunto poderoso, un recordatorio de que incluso las historias más oscuras pueden terminar con un rayo de luz. Y así, lo que había comenzado como una búsqueda fotográfica de belleza en el abandono se transformó en un testimonio sobre el poder perdurable de la verdad y la justicia. Un periodista había desaparecido, pero su historia, la más importante que jamás escribiría, finalmente había sido contada.